muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias Jalisco, la entrevista del día. Hoy charlando con Paulina Hernández Morales, ella preside el grupo Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Como todos sabemos, Mexicanos Primero se constituyó de una manera 100% autónoma, con la visión y con el esfuerzo de grupos empresariales, de sectores de la educación, que bueno, pues finalmente suma talento, suma preocupación por lo que es el futuro de la educación en nuestro país, y por supuesto en esta circunstancia que ya se está por cumplir prácticamente un año, en mes de marzo se cumple el año de haber dejado de ir a clases presenciales. Bueno, pues hoy estamos en un escenario en que pues se han expresado ideas, fórmulas para poder abatir el retraso que están teniendo muchos niños en torno a esto. Y bueno, la respuesta reitera su rechazo al regreso a actividades presenciales, expresaron su negativa a la propuesta del gobierno de Jalisco. Bueno, creo que es demasiada contundencia como para que alguien les pueda dar la razón. Paulina, ¿cuál es tu visión acerca de esa posición que han tomado ellos? Bueno, yo creo que todos tenemos derechos y yo creo que sí, los docentes, y no voy a hablar en específico de los grupos sindicales, sino los docentes, maestros y maestras de nuestro estado, tienen todo el derecho de cuidarse, de cuidar su salud y de pedir, porque ya se había platicado en mesas anteriores con el gobernador, pedir que estuviera garantizada la vacuna para este sector tan importante de nuestra sociedad. Eso nos hace a todos todavía voltear a ver más a los maestros como de un valor invaluable en nuestro estado para nuestro desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas en el futuro, ¿no? Entonces, consideramos que sí debemos de cuidar mucho a los maestros y maestras. Sin embargo, también hay que cuidar a los niños y a las niñas. Y en Mexicanos Primero lo que hacemos es defender el derecho a aprender de niños y niñas, que está en el artículo 3 de nuestra Constitución. Y ahorita con las condiciones actuales se puede decir que para todos no está garantizada este derecho a la educación de calidad, ¿no? Hay algunos sectores que no tienen los recursos, la conectividad o inclusive hasta sus propias situaciones familiares o su situación de distancia que pueden tener de la escuela o de aparatos electrónicos, hace complicado el acceso a la educación y no solo acceso como tal, sino también a aprender en la distancia, ¿no? Todavía es complicado no solo a lo mejor sí estar conectado en alguna clase vía internet o tomar la clase vía televisión educativa, sino cómo garantizamos que esa clase que están tomando sí les está representando algún tipo de aprendizaje. Entonces, yo creo que sí es una situación compleja, o sea, hay que respetar y cuidar y garantizar los derechos de los maestros, pero también hay que respetar y cuidar y garantizar los derechos de los niños y de las niñas. Y esta propuesta que hace el gobierno del estado de 9 niños máximo, cuidando todos los protocolos de salud, creo que es una respuesta viable. No son clases como tal, simplemente es irnos acercando poco a poco y de una manera muy paulatina a la presencialidad, y que además apoya y da el derecho también a decir, yo decido no asistir, ¿no? Este tema de la voluntariedad de los docentes y también de la voluntariedad de las familias de llevar a sus niños. Entonces, aquí ya vemos claramente que hay docentes que no estarían dispuestos y seguramente hay otros que sí están dispuestos, ¿no? Entonces, hay que ver la visión general y sobre todo también escuchar a las familias, ¿no? ¿Qué opinamos los papás y las mamás de que nuestros niños y niñas estén desde marzo del año pasado en nuestra casa, que no hayan podido conectarse o que lo hayan hecho, pero sin embargo no tengan los mismos niveles de aprendizaje y que les haga falta este tema de desarrollo socioemocional que solo se obtiene al convivir con otros niños y niñas de nuestra edad, ¿no? Entonces, creo que también hay que escuchar la voz de las familias y no solo tener información parcial, sino una información general. Y pues todos nos necesitamos, ¿no? Necesitamos a los maestros y maestras, necesitamos a las familias también complementando este proceso educativo y pues necesitamos tomar las decisiones correctas en comunidad, ¿no? Pensando en todos y no solo en el bien particular, sino el bien mayor, público y general, ¿no? Entonces, sí, no se nos olvide porque los niños han estado
para mi gusto, un poco olvidados desde marzo del año pasado. Claro, y creo que las alternativas son muy lógicas, muy positivas, porque a final de cuentas, bueno, pues también se podría evitar, por ejemplo, que los maestros que tienen más de 60 años, bueno, pues ellos no entrarían en un programa de estas características. Tema 2, que pues a las familias que finalmente puedan tener un niño el cual puede ir a clases presenciales, pues que se vea que en la familia no hay algún contagio, probablemente hasta también suministrarles vacunas a los papás, etcétera. Creo que con sensibilidad y sobre todo con ganas de que la niñez, nuestra juventud recupere este año escolar, Paulina, creo que sí hay una forma de hacerlo, sin duda. Simple y llanamente es que se aplique un sentido lógico, un sentido también muy cauto, como bien decías, pues 9 alumnos para un salón de clases de 50, 60, pues es prácticamente nada. Seguramente en su casa o en las tiendas o cuando salen a algún lugar tienen muchos más altos riesgos que lo que se puede generar en una escuela ya cumpliendo con estas premisas, ¿no? Sí, claro, y que no se nos olvide, los maestros, para mi gusto, siempre han sido héroes, ¿no? Son héroes al tener este tema en sus manos de formar el futuro de nuestra niñez en unos mejores ciudadanos, ¿no? Entonces, ahora más que nunca se necesita de ese heroísmo que ellos ya tienen, y lo mismo pasó y lo vimos con médicos y enfermeras que, pues hasta la fecha, la mayoría no han recibido la vacuna y sin embargo están trabajando de sol a sol y están garantizándonos también este derecho a la salud que tenemos, ¿no? Entonces, es un poco equipararlo con eso, es buscar que también salgan nuestros héroes y nos ayuden en este proceso que es formar a la niñez, darles todo lo que necesitan, esta salud que necesitan socioemocional también, que sí es importante, se han visto incrementados, no solo en niños, también en los propios adultos, el asunto de ansiedad, frustración, depresión, aumento de suicidios, aumento de violencia intrafamiliar y demás. Entonces es necesario voltear a ver todos estos problemas sociales que se han causado en la pandemia y buscar que nuestros héroes de la educación, que son las maestras y los maestros de nuestro estado, puedan ayudarnos con este proceso y que sea de la manera como más positiva, más cuidada, todos los protocolos como se hacen en otros sectores de la economía y sociales que actualmente no han cerrado y han estado funcionando todo el tiempo. Lamentablemente también emergen algunas expresiones que, bueno, pues nos remontan al pasado inmediato de los sindicatos de educación que eran terribles y bueno, pues aunque hay evidentemente excelentes maestros, excelentes sindicalistas, pues este discurso de que exijan que haya semáforo verde, pues sería una de las condiciones. Bueno, pues en una condición como esa, pues ya casi prácticamente regresamos a la normalidad o muy cerca de la normalidad. El semáforo verde, pues es un colectivo, no es una cosa que solamente dependa de las autoridades, es un proceso que, bueno, pues todos quisiéramos que desapareciera el semáforo mismo y ya no lo usáramos para nada. ¿Por qué? Porque eso hablaría de que ya estamos exentos de un riesgo, pero una exigencia de esa dimensión, pues creo que está muy fuera de lugar, Paulina, finalmente. Sí, ahí de esto que hablas del semáforo verde, se me hace importante comentar que el semáforo verde está construido con indicadores sobre todo de salud, no indicadores propiamente de educación, ¿no? Estaría ideal tener, por ejemplo, un semáforo de riesgo, ¿no? Educativo que nos diga el tamaño de la escuela, si tiene espacios al aire libre, claro, si tiene ventanas abiertas, si el maestro tiene algún tipo de morbilidad, si el maestro o maestra tienen más de tantos años de edad, de qué tamaño son los grupos, si todos salen al patio a la misma hora, si hay todas las condiciones de agua en cada escuela de infraestructura, por ejemplo. Todo eso podría funcionar con un semáforo también de acuerdo a la situación de la escuela, ¿no? Que eso también es súper importante considerar. El contexto de cada escuela es distinto, ¿no? Así claro, como el contexto de cada familia es distinto, también el contexto de cada escuela es distinto y el contexto de cada docente es distinto, ¿no? Entonces, por eso esta situación de que sea voluntario
que sea de pocos en pocos y que cuidemos el protocolo de salud, pues se nos hace una buena idea para ir acercándonos poco a poco a aquello que tanto deseamos, que es volver nuevamente al regreso a clases presenciales en el momento que se pueda, ¿no? Claro. Pues Paulina Hernández Morales, presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, mucho agradecemos toda esta visión y sobre todo también pues la tolerancia que se está dando a todo esto que quieren exigir los sindicatos de trabajadores de la educación. A final de cuentas sí se puede llegar a un buen punto y ojalá que esto sea pronto. Muchas gracias, Paulina Hernández Morales, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, te saludo nuevamente a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Igual